Un problema es una aplicación para poder practicar todos los ejercicios. Eso quiere decir que lo que viene aquí mencionado debemos de entenderlo en el marco referencial que nos están mencionando. Rafa, no está compartiendo pantalla. No te oigo. No está compartiendo pantalla. Ah, sí, cierto, ya vi. Marco referencial para poder dar la respuesta al problema. Todos los problemas implican una aplicación, por lo tanto necesito dar la respuesta en los mismos términos que yo estoy teniendo en mi enunciado. Si yo no contemplo los mismos términos, la misma marco referencial, voy a tener muchos problemas porque no sé de qué me están hablando y de lo que estoy hablando. Entonces, primeramente, ¿no? Me menciona que se lanza hacia arriba. Si se lanza hacia arriba, ya sabemos que hacia arriba forzosamente es vertical. Y forzosamente vertical hay 90 grados sexagesimales y por lo tanto hay varias implicaciones ahí en eso que en su momento lo vamos a tener que tomar en cuenta. Luego me dicen que es desde el nivel del suelo. Desde el nivel del suelo quiere decir que quién sabe cómo lo hicieron para poderla aventar desde el suelo, ¿no? Posiblemente con un cañoncito o no sé, ¿no? Porque con la mano como que sería complicado desde el nivel del suelo, pues. Luego, me están diciendo que tiene una velocidad inicial. Sabemos que la velocidad es un cambio. Y si ustedes se acuerdan, es un cambio de la distancia con respecto al tiempo. Ese cambio tiene que ver entonces con una pendiente, porque la pendiente, recuerden que se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Eso es algo que yo ya sé de geometría analítica. Y entonces, por lo que me están diciendo, resulta que yo ya puedo pensar que hay un eje de las abscisas que va a ser el tiempo, porque eso es lo que avanza de izquierda a derecha. Y tengo un eje de las ordenadas que va a ser una velocidad. Eso es unirlo de física, unir con geometría analítica, entender la interpretación y empezar a graficar. Todo eso, insisto, es algo que ya deben de dominar. No es algo que lo tienen por ahí como que nada más medio a sabiendas, ¿no? Porque recuerden que en su proceso de razonamiento es recordar todo lo que aprendí bien. Y si hubo algo que no aprendí bien, obviamente su razonamiento va a ser equivocado. Luego me están diciendo el valor de la velocidad. Si ustedes observan, me están diciendo 96 feet sobre second. En otras palabras, pie sobre segundo. Ese es sistema americano. Lo que implica que posiblemente debo de hacer alguna conversión si es que fuera necesario. Si no es necesario, nos conservamos con esa misma unidad que son pies sobre segundos. Sabemos que el pie equivale a 30.48, que precisamente es la medida del pie que tenía Enrique VIII antes de morir, el último de los reyes. Recuerden que antes una pulgada, veían cuánto medía el pulgar del rey desde esta rayita, no me acuerdo cómo se llama esta rayita, desde esta rayita hasta la punta, y lo que medía la distancia del rey, eso era la pulgada de esa época. El codo era desde el codo hasta la muñeca, medían cuánto medía el codo del rey, y eso era la medida de todo el reinado. Y la yarda, le decían al rey que diera un paso, y ese era el paso, yarda de jardín, de jardín, y de ahí era la yarda que utilizaban en toda Inglaterra. Recuerden que Estados Unidos viene de Inglaterra, por ahí viene el sistema inglés, y entonces el pie precisamente era la medida del pie que tenía el rey. El último rey fue Enrique VIII, que dijeron ya basta, ya no vamos a cambiar, y nos quedamos con lo que mide Enrique VIII, y de ahí pues viene esa situación que todo está estandarizado aquello. Por eso no se utiliza mucho el sistema inglés, porque no es tan exacto. Sin embargo, se sigue utilizando en algunos países como Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Y entonces, ya que tengo todo eso, que eso es de conocimiento general, o sea, no es de mate, luego me están mencionando que la altura, sabemos que la altura siempre es perpendicular, la altura nunca la voy a tener inclinada. Si estoy pensando en la altura del techo, pues lo mido perpendicularmente, nunca lo voy a medir inclinado. Y eso al ser perpendicular quiere decir que es sobre el eje de las ordenadas, pero no lo sé, porque a lo mejor lo grafico en el eje de las abscisas. Eso sí, todavía no lo tengo claro. La altura de la pelota medida desde el suelo, acuérdense que se lanza desde el suelo, se determina por la función cuadrática que es esta. Ok, si tengo una función cuadrática, me acuerdo de las 4 características de la función. Primera característica es una definición basada en operaciones, o sea, hay puras operaciones. Segunda característica, estará aplicada a la variable independiente.
Por lo que yo me doy cuenta que si aquí hay una t, esa es la variable independiente, y de lo que me acuerdo, por aquí hay un tiempo que se mide en segundos, entonces hago la asociación directamente a que ese tiempo se mide en segundos. Y luego S quiere decir la variable dependiente, donde S se va a calcular a través de operaciones, que hay una multiplicación por t, hay una multiplicación por t cuadrada, hay una multiplicación de la base por sí misma 2 veces, y hay una multiplicación por el signo menos. De ahí también sabemos que debe tener un solo resultado para poder formar coordenadas, y también sabemos que se puede graficar. O sea, todas esas características hay que tenerlas pendientes para saber qué es lo que vamos a hacer. Posteriormente me está diciendo, ya, se acabó. Inciso A, ¿en qué instante se encuentra la pelota? A 80 pies del suelo. Por lo cual, el concepto que debo de aplicar para resolver el inciso A, ¿cuál es? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Ok, entonces lo que debo de hacer, acuérdense que hay que estar al tanto para que no me pregunten cuál fue la pregunta. Entonces el concepto que yo debo de aplicar es sustituir, y si voy a sustituir sabemos que es reemplazar. Por lo tanto, 80 pies, debo tomar la decisión si se va a reemplazar en la t, que es la variable independiente, o la debo de reemplazar en la variable dependiente. Por todo lo que vimos la clase pasada, de las semanas pasadas, pues resulta que yo sé que lo debo de reemplazar donde está la variable dependiente, porque aquí me están diciendo que es la altura. Ya habíamos dicho que la altura de la pelota se calcula a través de esta función. Eso implica que el 80 es la variable dependiente, y si yo hago la sustitución, que les había dicho que erróneamente a veces se le llama como igualación, me va a quedar que 80 se calcula como 96 multiplicado por la t menos 16t cuadrado. Entonces todo eso fue relacionado con lo que yo sé de funciones, y ya con eso entonces viene toda la parte que es álgebra y que es aritmética. Por lo tanto, nosotros sabemos que al ser una ecuación de segundo grado, eso debe de estar igualado a 0, y como debe de estar igualado a 0, lo que voy a hacer, o el concepto que voy a aplicar, van a ser operaciones inversas. Obviamente debo de ver si dentro de esas operaciones inversas hay términos semejantes, y si hay términos semejantes, pues realizo operaciones con términos semejantes. Pero me doy cuenta que aquí hay una t cuadrada, conclusión, no hay término semejante. Por aquí hay una t, que tampoco hay término semejante porque es lineal, y por aquí hay un término independiente. Por lo tanto, solamente de realizar operaciones inversas, si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, que se va a realizar en el miembro izquierdo, y si aquí hay una suma, la operación inversa es la resta. Por lo cual, me queda un 16t cuadrada menos un 96t más un 80 igual con 0. Sabemos que para comenzar a resolver una ecuación es mejor igualarla a 0 para poder factorizar y poder realizar otras situaciones relacionadas a eso. Y entonces, ya que veo que está la ecuación, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este 16, este 96 y este 80, los tres pueden ser divididos entre el mismo número. Por lo tanto, aplico el concepto que se denomina simplificar la ecuación. Y si voy a simplificar la ecuación, quiere decir que vas a dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Si ustedes dividen entre 4, divido entre 4 y divido entre 4, me doy cuenta que mejor de una vez la divido entre 8, porque es un número mayor, y se puede dividir todo entre 8, y por lo tanto, aquí me va a quedar un... Hasta lo puedo dividir entre 16, ¿verdad? Sí, ya está, 16. Si la divido entonces entre 16, porque tiene mitad, tiene cuarta, tiene octava y también tiene 16ava, entonces vamos a escribir que tenemos una t cuadrada menos 96 entre 16, creo que me toca de a 6. 6 por 6, 36, 0, llevo 3, sí, me toca de a 6. Entonces aquí es un 6t más este 80 sobre 16 me toca de a 5, sí, me toca de a 5, y entonces más 5 igual con 0. Entonces ya simplifiqué la ecuación. De simplificar la ecuación sabemos que necesitamos factorizar, y factorizar vamos a utilizar la forma x cuadrada más bx más c, y de ahí a nosotros nos enseñaron que debemos de escribir dos paréntesis, igualar con 0. Obviamente
el método nos menciona que hay que calcular la raíz cuadrada del primer término. Eso se escribe en el primero y se escribe en el segundo binomio. Es el primer término de los dos binomios. Posteriormente escojo este signo, donde el signo del término lineal va a ser la operación del primer binomio. Posteriormente multiplico este signo por el signo del término independiente, utilizando leyes de los signos me da negativo. Ese menos también lo escribo como la operación del segundo binomio. Y por último, decido cuáles son los números que multiplicados en parejas me da 5. Y sabemos que los números que multiplicados me dan 5, pues solamente es 1 por 5. El 2 por algo no me da 5, ni el 3 por algo. Por lo tanto, si escribo el 5, que es el más grande en el primer binomio, y el 1, que es el más pequeño en el segundo binomio, compruebo que este menos 5 con este menos 1 me dé el menos 6, que es el del término independiente. Y como sí me da la resta, quiere decir que sí se puede factorizar. Y como se puede factorizar, solamente se los dejo aquí indicados. Este menos 5 con este menos 1 me da el menos 6. Y como sí se puede factorizar, entonces pasamos al siguiente concepto, donde el siguiente concepto es satisfacer la ecuación. Y acuérdense que satisfacer la ecuación es pensar cuáles son los números que si tú los sustituyes te cumplen la ecuación. Y siempre satisfacer la ecuación está relacionado a las operaciones inversas. Por lo tanto, la operación inversa para los dos casos estaríamos hablando de una suma. Por lo tanto, el T1, el primer valor que yo sé de esa ecuación va a ser 5 y el T sub 2 va a ser un 1. ¿Cómo lo compruebo? Pues sabemos que para comprobarlo es este 5, sustituyo por acá, 5 menos 5 me da 0 y 0 por lo demás, no importa que sea, me va a dar 0. Lo mismo con el 1, si este 1 lo sustituyo por acá, 1 menos 1 me da 0, 0 por lo demás me va a dar 0 y se cumple la ecuación. Y ya con eso ya resolví la ecuación. Estoy en cálculo diferencial. Por lo tanto, en cálculo diferencial me están preguntando en qué instante se encuentra la pelota a 80 pies del suelo. Entonces, yo debo de contestar: la pelota se encontrará a 80 pies del suelo a los segundos, a los 1 segundo y a los 5 segundos. Y ya, listo, ya lo contesté. Ya no quiere escribir. Entonces, acuérdense que todos los problemas hay que contestarlos con enunciado, porque obviamente me están haciendo referencia a lo que yo estoy aprendiendo. Así que por favor, si luego falla el programa, tengo que reinicializar, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vayan entendiendo el contexto, porque no pueden contestar solamente 5 y 1, sino hay que dar el contexto. Si yo estará pensando en que no es un problema, yo tendría que decir punto A y punto B de coordenadas 1,80 y de coordenadas 5,80. Esto es la respuesta si no fuese un problema. Pero como es un problema, entonces no me interesa el punto, sino me interesa que yo entienda cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Y de ahí viene precisamente la habilidad de ustedes, de todo lo que estoy aprendiendo, pues plasmarlo en lo que va a venir a ser la aplicación. O sea, ¿qué voy a hacer con todo lo que aprendí, no? Bueno, sale bien. Luego me está diciendo, ¿en qué instante se encuentra la pelota en el suelo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Dime 49. ¿Una sustitución? Ok, igual una sustitución. Acuérdense que siempre hay que hacer la sustitución, eso es lo más bonito, ¿no? Que todo se comienza con sustitución. Pero obviamente hay que saber hacer la sustitución, porque si no sé hacer la sustitución, pues no sé dónde reemplazar. Y lo importante es saber reemplazar, o sea, dónde es que voy a estar reemplazando. Y entonces, si voy a hacer la sustitución,
debo de entender si es variable dependiente o variable independiente. Y como me están diciendo, se encuentra en el suelo también debo de tener una altura. Y esa altura quiere decir que tengo una altura de 0, porque no hay para arriba o no hay para abajo. Por lo tanto, en lugar de sustituir 80 en la variable dependiente, ahora voy a sustituir un 0 en la variable dependiente, y eso es un 96t menos 16t cuadrada, la cual esa pues ya es mucho más fácil, porque de ahí me doy cuenta súper rápido que lo único que debo de hacer es factorizar. Y si ustedes factorizan, el método que voy a utilizar es el de máximo común divisor. Y el de máximo común divisor, acuérdense que es ver cuáles son los factores comunes que dividen a los dos términos. Por lo tanto, de lo que ya aprendí en el ejercicio pasado, en la pregunta pasada, yo ya sé que el máximo común divisor está formado precisamente de ese 16. Pero, si me doy cuenta, hay un signo negativo en el 16. Aquí está el signo negativo. Ese es parte del máximo común divisor. Luego, me doy cuenta que el máximo común divisor también hay una t, porque la t es el factor común, aunque también lo puedo interpretar como la variable que divide a los dos. Y por lo tanto, el procedimiento es, primeramente, lo que estoy haciendo es la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva menciona que tú lo puedes escribir indistintamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho, sin ningún problema. No lo estoy pasando, solamente lo estoy intercambiando. Entonces, entendiendo que el procedimiento es dividir, si yo hago la división y divido este 96t entre este menos 16, me voy a dar cuenta que lo primero que debo de escribir es un signo negativo, precisamente por la ley de los signos. Luego, el 96 entre 16 ya lo tengo por aquí, ya habíamos dicho que es un 6, entonces solamente escribo la respuesta, y esta t entre esta t sabemos que es la unidad, y la unidad por menos 6 sigue dando menos 6. Luego, continuando con el procedimiento, menos 16t cuadrada entre menos 16, sabemos que elemento entre elemento es menos entre menos más, 16 entre 16 es 1, y t cuadrada entre t me da t. Por lo tanto, aquí tengo un más t. Aquí escribo bien este 6 para que se vea bonito. Y de ahí, como lo habíamos hecho anteriormente, lo que sigue es satisfacer la ecuación. Y si voy a satisfacer la ecuación, pensando en operaciones inversas, fíjense cómo aquí hay una operación que es la multiplicación. Aquí es diferente, porque aquí hay una operación que es la resta. Por lo tanto, como no hay propiamente una suma o una resta, yo puedo tomar la decisión que ese primera t tiene un valor de 0. ¿Por qué? Porque si este 0 yo lo sustituyo en esta t, 0 por menos 16 me da 0, y 0 por todo lo demás, no importa que sea, me da 0. Muy a diferencia de la otra, porque en la otra t yo me doy cuenta que hay una operación asociada que es la resta, y la operación inversa, y la operación inversa a la resta, aunque estén escritos uno primero y el otro después, no importa, hay una resta, la operación inversa es la suma. Por lo tanto, el T2 tiene un valor de 6. ¿Y cómo le hago para verificarlo? Pues solamente hago, no quiere cambiar, cápete. Lo único que hago es sustituir. Entonces vean la sustitución. La sustitución es este 6 lo sustituyo en esta t, menos 6 más 6 me da 0, y 0 por todo lo demás, no importando que sea, de todas maneras me da 0. Y con eso ya estoy comprobando que se realizó el satisfacer la ecuación. Acuérdense que los que les estoy enseñando son conceptos que me ayudan a hacer todo más rápido, pero obviamente hay que dominar los conceptos, y para eso les estoy pidiendo que todos los días estén leyendo para que logren el objetivo. Si no leen a diario, a partir de ese día que dejen de leer van a comenzar los 21 días, y por lo tanto cada vez se va a atrasar más el tiempo. Como decía hace ratito su compañera, no me paniqué. Bueno, sean tranquilos, pero sean constantes. Poco a poco van a ir mejorando, si así lo quieren, ¿no? Si no lo quieren hacer, no pasa nada. Solamente disfruten la consecuencia, sea bueno o sea mala. Y obviamente, ¿no? Ok, si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación.
porque me estás diciendo no, ¿no? Entonces, ¿por qué todavía no ha acabado? Porque acuérdense que yo tengo que decirlo en enunciado. Entonces, como es en enunciado, tengo que ver qué me preguntan. ¿En qué instante se encuentra la pelota en el suelo? Entonces, la pelota estará en el suelo a los 0 y a los 6 segundos. Y ahora sí, ya acabé esa parte. Vuelvo a repetir, si ustedes me dejan esto, se los voy a poner mal, porque es un problema, y en el problema hay que explicar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, inciso C. ¿A qué altura llegará? Y entonces me acuerdo de geometría analítica. Fíjense bien, ¿eh? En geometría analítica me dijeron que aquí estaban las ordenadas. Ay, perdón. Me dijeron, para el inciso C, dime, aquí están las ordenadas. La ordenada sabemos que es una S de T. Me dijeron que aquí están las abscisas. Esta es una T. De lo que acabo de ver, resulta que aquí hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y acabo de darme cuenta, por lo que hice, que los puntos donde tengo altura 0 es precisamente en tiempo 0 y en tiempo 6. De lo que acabo de hacer, me acabo de dar cuenta que la altura de 80, la voy a escribir aquí solamente para tener una referencia, la estoy obteniendo en el tiempo 5 y en el tiempo 1. O sea, va a estar en 1 segundo con 80 pies y en 5 segundos con 80 pies. Y si ustedes se dan cuenta, ahí estoy viendo una simetría. Y si estoy viendo una simetría sabemos que es lo mismo que tienes en un sentido, lo tienes en el otro sentido, ya sea izquierda y derecha o ya sea arriba y abajo. Acuérdense que cuando ustedes estaban hablando de parábola, en parábola les decían esto. ¿Qué quiere decir este 2 en geometría analítica? No, en geometría analítica. No, acuérdense que estoy hablando de geometría analítica. Lo que me dijeron, las dos son de álgebra. Ok, en geometría analítica me está diciendo que hay una simetría en Y. Por lo tanto, la gráfica es simétrica arriba y abajo. Eso quiere decir este cuadrado. Eso quiere decir el cuadrado en la Y. Muy a diferencia, si yo tuviera una x cuadrada menos 6x menos 3y menos 5 igual con 0, este cuadrado, ese 2 también me indica una simetría. Pero ahora la simetría, ¿dónde es? 49. Dime 49. En la X. Completa tu respuesta. En la X, que es de izquierda a derecha. Ok, hay una simetría en izquierda y derecha. Que eso ya hay que interpretarlo, ¿no? O sea, no hay que interpretar nada más el número de veces que se multiplica por sí mismo, sino la simetría. ¿Qué número de lista me dijiste? Disculpa, ¿40 y qué? 49. Igual en la segunda, en el inciso B también. Ajá, sí. Ok, va que va. Bueno, entonces, fíjense cómo esta parte es de geometría analítica, que si no se la saben, no pasa nada. Por eso estoy aquí para írselos recordando, ¿no? Entonces necesitamos empezar a ver cuáles son las partes de interpretación de geometría analítica que aún todavía no me sé, por lo que ustedes quieran, y que hay que agregarlas acá. Entonces, si estoy manejando una simetría, quiere decir que aquí viene simétrica, 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 pero como es cuadrática, en algún momento tiene que regresar. Ahí, ya no me quedó bonito. Va a subir y como es cuadrática, tiene que regresar. No me quedó. Va a subir y luego tiene que regresar. Ok, ahora sí quedó bonita. ¿Sale bien? Entonces, eso yo lo sé de geometría analítica. Vamos a unirlo con cálculo diferencial. Me preguntan a qué altura llegará. ¿Qué hago? ¿33? Dime 33.
Ahora se va a sustituir en la variable independiente ¿Qué vas a el sustituir? 3, ¿Por qué el 3? porque es el que se encuentra, bueno, es donde estaría el eje de simetría. Ok, es donde está el eje de simetría. Muy bien, 33 me dijiste, ¿no? Sí. Ok, entonces fíjense cómo les expliqué que había simetría. Y si hay simetría, me regreso al kinder y en el kinder me enseñaron los ejes de simetría. ¿Por qué? Porque me ponían a doblar hojas y me daba cuenta que la parte de la izquierda de un cuadrado era la misma que la parte de la derecha. Entonces, al hablarles de simetría, me remonto hasta el kinder y me doy cuenta que aquí hay una simetría. O sea, lo mismo que hay a la izquierda es lo mismo que hay a la derecha. Y esa simetría precisamente la tengo a la mitad, que como dijo su compañera es el 3. Y por lo tanto, la variable independiente tiene un valor de 3 para que yo me dé cuenta que voy a llegar a un valor máximo en la variable dependiente. Pero eso es de kinder asociado con primaria y asociado con todo lo que acabo de aprender. Conclusión, la toma de decisiones, el razonamiento para pronto, me lleva a decir que en el inciso C debo describir que la f de 3, que ya habíamos dicho que es el punto donde me marca el eje de simetría, lo voy a calcular como 96 por 3 menos 16 por t cuadrada. Ay, no es cierto, perdón. 16 por 3 al cuadrado. Y que a final de cuentas eso es una sustitución. Y entonces, ahora yo les pregunto, díganme, ¿qué gran diferencia observan entre esto que está aquí, inciso A, primer paso sustitución, entre esto que está aquí, primer paso sustitución, y entre esto que está aquí, primer paso que es sustitución? ¿Qué diferencia notan entre ellas tres? ¿Qué? 19 que ya hay una función. No, eso no es. Digan su número de lista fuerte. 6, dime 6. Por ejemplo, la variable ahora tiene un valor y en las otras no. Ajá, estoy de acuerdo. Eso fue una sustitución. Pero te lleva a que estas tres, por eso te subrayé todas, a que esta y esta son completamente diferentes. Dime tu número de lista, no levantes la mano. Ahí ya me están dando que es 3 y la otra me están dando que es una variable era un número. Y en las otras estábamos igualando y no. Ok, te había dicho que igualar y sustituir es lo mismo, solamente que igualar queda de un lado y sustituir queda en las operaciones. Pero lo más importante es que esta tiene un nombre diferente a esta. Esta, ¿cómo se llama? Y esta, ¿cómo se llama? 35. Dime 3, espérate, primero 3, dime 3. Ok, muy bien. Estas dos primeras, y ahí es lo que deben de entender de álgebra. Esta es una ecuación. Como es una ecuación, necesito calcular valores que satisfagan la ecuación. Esto es una ecuación, necesito calcular valores para satisfacer la ecuación. Pero esto que está aquí no es una ecuación. Eso no es una ecuación. Eso simplemente es calcular un valor. Y ese valor que voy a calcular recibe el nombre de... Dime 3. 49. Espérame, primero el 3. ¿Ya dijiste 3? Función. No, 3. 49, dime 49. ¿De una operación? No, voy a realizar operaciones, pero no es una operación. Dime 27. ¿Una coordenada? No, no completamente. ¿Por qué no vas? 35. Dime 35. ¿De la variable independiente? No, tampoco. 33. Dime 33 y ya la última. ¿Resultado? Ok, muy bien. Es un resultado y el resultado es la ordenada. Acuérdense que los resultados están haciendo referencia a ordenadas y los datos hacen referencia a abscisas. Entonces, lo que estoy haciendo en esa última parte es calcular solamente la ordenada. Fíjense cómo hace ratito una compañera me dijo la coordenada. No, porque la co son dos. Coordenada son dos letras que te dan un punto. Entonces, si dicen la coordenada, estarían calculando abscisa y ordenada. Y en esta no están calculando abscisa y ordenada, solamente están calculando la ordenada.
que es importante que lo vayan conceptualizando, ¿no? Entonces, nada más de verse, lo que debo de hacer obviamente es la definición de potencia, porque aquí voy a elevar al cuadrado, que es multiplicar por sí mismo 2 veces a la base. Luego posteriormente voy a aplicar la ley de los signos, y ya que haya aplicado la ley de los signos, pues obviamente hay que aplicar la ley de la resta, porque este número y este número tienen signos diferentes. Entonces, haciéndolo mentalmente, acuerden que no van a poder utilizar calculadora el día de la evaluación. Aquí tengo 96 por 3, que es 6 por 3, 18, llevo una, 3 por 9, 27, y una son 28. Aquí tengo un 9, por lo tanto, ese 9 multiplica el 16, 6 por 9, 54, llevo 5, y aquí son 144, y si hago la resta de estos dos, pues resulta que me va a quedar 144. Yo lo estoy borrando, pero en su evaluación hay que dejar todas las operaciones, por favor, porque si no dejan las operaciones, entonces no voy a saber qué hicieron. Ahora bien, por ser un problema, yo no puedo contestar 3,144. Si hubiera sido un ejercicio, sí, está bien, porque estoy calculando la coordenada del punto. Pero como me están preguntando algo específico, entonces debo de contestar de acuerdo a lo que me dicen. Y si aquí dice a qué altura llega, pues yo puedo ya contestar que la pelota llega a 144 pies a los 3 segundos. Recuerden que todos los problemas tienen que estar contestados con su respectivo enunciado. Traza la gráfica. ¿Por qué es la parte interesante? Porque para poder yo dar mi entrega de resultados a mis jefes, forzosamente les tengo que decir con gráfica, porque si no, no me entienden. Y si es con gráfica, implica que tengo que saber graficar geometría analítica y también debo de saber interpretar en cálculo diferencial. Se van a dar cuenta que, y ya les había mencionado, ¿no? Cálculo diferencial no es más que cambiarle de nombre a todo lo que ya saben y hacerlo bien. Y eso nada más es un 5%. Todo lo demás ya lo aprendieron, pero obviamente se los tengo que volver a enseñar. Entonces, traza la gráfica de S. ¿Quién es S? Pues es la variable independiente. En el intervalo donde S de t sea mayor que 0. ¿Qué quiere decir mayor que 0? Pues quiere decir que si lanzo hacia arriba una pelota, ¿sí se dan cuenta que si la lanzo hacia arriba, va a caer, pero no va a traspasar el suelo? Por lo tanto, no puede haber alturas negativas. Por eso me están diciendo que va a ser un intervalo. Y si ustedes se acuerdan, en el kinder les mencionaron que si aquí había un animal muy enorme y por aquí había un animal chiquito, el cocodrilo se comía al animal enorme, por eso habría hacia lo más grande. Por eso sabemos que esto es lo más grande. Entonces nada más acuérdense de todo lo que me enseñaron en el kinder, primaria, etcétera, etcétera. Y luego, grafica los puntos obtenidos en los incisos anteriores. Si se habían dado cuenta, ¿por qué sacaste foto? Si me habían dado cuenta, pues los puntos ya los grafiqué, ¿no? Pero me hace falta formalizar la gráfica. Entonces, para formalizar la gráfica, vamos a reescribirla. El inciso D me está diciendo que yo tengo una, disculpen, que yo tengo una S de t, que se calcula como 96t menos 16t cuadrado. Ok, eso vamos a llevarlo a geometría analítica. ¿Alguien sabe cómo lo puedo llevar a geometría analítica? Ok, geometría analítica les decía que este eje se llamaba el eje de las ordenadas y que este eje se llamaba eje de las abscisas. En cálculo diferencial es lo mismo, pero en cálculo diferencial te están diciendo que la variable dependiente va en el eje de las ordenadas y la independiente va en el eje de las abscisas. Pero en geometría analítica, generalmente lo que hacíamos era, este eje se llama eje de las abscisas y este eje se llama eje de las ordenadas. En otras palabras, para poderlo llevar a geometría analítica, lo único que debemos de hacer es y es 96x menos 16x cuadrado, porque eso lo manejábamos en geometría analítica. Y por lo tanto, eso en geometría analítica sabemos que lo primero que tenemos que hacer en esto que está aquí y que recibe el nombre de función porque es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, lo primero que debo de hacer ahí, ¿qué es geometría analítica?
Dime 6. ¿Sacar la pendiente? No, porque no es una recta. Si fuera una recta, sí hay pendiente, pero no es una recta porque aquí hay un 2. ¿Qué? No existe el despeje, porque acuérdate que despejar quiere decir que tú agarres. Si yo quiero despejar aquí el área, entonces mando por allá la mochila, por allá la lab, por acá la tablet y dejo solito, porque no son objetos. Entonces váyanse quedando con eso, ¿no? O sea, por no ser objetos, no puedo moverlos, no hay despeje y no hay pásalo, quítalo, cámbialo. Ok, en geometría analítica, dime. 26. Operaciones inversas. Ok, ¿con qué finalidad? Bueno, va que va. ¿16 me dijiste? 27. Aplicar. ¿Me dijiste 16? No, 26. ¿26? Ok, te pongo a la mitad 26, ¿va? Porque me dijiste como que un pedacito. Dime. 27. Aplicar una función distributiva. No, sale bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues a mí me enseñaron en geometría analítica que siempre los términos cuadráticos tenían que estar en el lado izquierdo. Entonces, efectivamente, voy a hacer una operación inversa para que este término cuadrático quede en el lado izquierdo y positivo. Pero como ya soy un niño inteligente, también sabemos que el coeficiente del término cuadrático debe ser 1. Por lo tanto, aparte de la operación inversa, también voy a simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación, ya les había dicho que es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. En este caso, el mismo número es 16. Por lo tanto, vamos a hacer los dos conceptos al mismo tiempo. Y de ahí me queda que voy a tener una x cuadrada menos, dijimos que era un 6x, igual a menos un 16avo de la y. ¿Por qué escribo esto así y no así? La y es un entero y el cuarto es alimenticio. No, esa no es la razón. Ok, lo debo de escribir así porque un término siempre debe de ser signo, coeficiente y variable. O sea, yo no puedo escribir y entre 16, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque debe estar separado signo, coeficiente de variable. Recuerden que estamos en cálculo diferencial, aunque nos estamos basando en geometría analítica. Ok, una vez que hice eso, ¿cuál fue el objetivo que le preguntaba a su compañera? Es que el coeficiente del término cuadrático sea positivo y sea la unidad. Ya que logré ese objetivo, entonces lo que debo de hacer es algo que se denomina completar el trinomio cuadrado perfecto. Y completar el trinomio cuadrado perfecto es agarra este 6, que es el coeficiente del término lineal, y ese 6 lo divides entre 2 y tú lo elevas al cuadrado. Si lo divides entre 2 te da 3 y lo elevas al cuadrado te da 9. Y entonces lo que debes de hacer es aplicar la propiedad de la igualdad para realizar la misma operación en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, aquí te va a quedar un x cuadrada menos 6x igual a menos un 16avo de la y. Y debo de agregar un 9 en el miembro derecho. Y en el miembro izquierdo. Y en el miembro derecho también voy a agregar un 9. Pero no lo voy a agregar como 9, sino voy a expresarlo en números racionales. Y si lo voy a expresar en números racionales, la idea es que sea más rápida la operación. Por lo tanto, lo voy a expresar en 16avos a este 9 enteros. Pero entonces hago 6 por 9, 54, llevo 5, 9 por 1, 144. Entonces, lo que estoy haciendo es expresar 9 enteros, pero como números racionales. ¿Para qué? Para que esta operación sea más rápida. ¿Cuál es la operación? Pues la operación es que tienen el mismo denominador. Y entonces... Disculpe, dime, profesor, dime. ¿podría revisar si no hay alumnos en sala de espera? Ah, sí, ya te pagué. Ah, sí, hay 5. Ah, no, son muchos. Ya, listo, gracias por avisarme. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Y acuérdense que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que yo debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primer término, calcular la raíz cuadrada del tercer término y escribirlo todo en un binomio al cuadrado. Va a ser un binomio al cuadrado, la raíz cuadrada del primero es x, la raíz cuadrada del segundo es 9, es 3, disculpen. Y lo que voy a hacer es escoger el signo del término lineal y eso lo voy a escribir como operación en el binomio.
Y en el miembro derecho, ¿alguien se acuerda lo que debo de hacer? Díganme su número de lista fuerte. Si no, no oigo, no levanten la mano. ¿Qué hago en el miembro derecho? Ok, lo que debo de hacer en el miembro... 35. ¿35 me dijiste? Sí, 35. ¿Es aplicar la definición de fracción parcial? No, esa no es la razón. Eso no es. Lo que yo debo de hacer también es factorizar, pero voy a factorizar como máximo común divisor. En otras palabras, necesito ver cuáles son los factores comunes que dividan a todo. Y entonces se van a dar cuenta que el primer factor es un signo menos. Como es un menos, aquí hay que escribirle el menos. Ay, disculpen. Aquí hay que escribir un menos. Siguiente factor que divide a los dos, y ahí deben de tener mucho cuidado para entender esto, es el 16 en el denominador, porque si se dan cuenta que los dos tienen 16 en el denominador. Por lo tanto, el siguiente factor va a ser el 16 en el denominador. Pero si ustedes observan el numerador, el número que divide estos dos números, por eso se llama máximo común divisor, el único número que divide estos dos numeradores es el número 1. Por eso en el denominador es 16 y en el numerador es 1. Y si ustedes piensan en la variable, pues resulta que no hay ninguna variable que sea común a este término y común a este término. Como no hay ninguna variable, pues no se escribe eso. Y entonces ahí viene lo interesante o lo importante de saber hacer adecuadamente la factorización. Porque acuérdense que la factorización por máximo común divisor involucra una división. Y si involucra una división, entonces la división que ustedes hacen es la de menos un 16avo de y entre menos un 16avo. Y si hacen la división elemento por elemento, se van a dar cuenta que menos entre menos me da más, que un 16avo entre un 16avo me da 1, y que la y entre un 1, que fue el resultado de esto, pues me vuelve a dar la y. Y aquí escribo la y. Ay, y aquí escribo la y. Disculpen, luego se me olvida cambiar el lápiz. Y luego, si yo hago la división de este segundo término entre este primer término, luego elemento por elemento. El primer elemento es más entre menos, signo entre signo. Si ustedes hacen la división, les va a quedar un menos. Les va a quedar un menos. No cambia, ¿por qué no cambia? Les va a quedar un menos. Luego, el siguiente elemento, que ahí es donde tienen que poner mucha atención, es el numerador entre el numerador. Y si divide el numerador entre el numerador, si se dan cuenta, les está dando un 144. Y por último, si dividen el denominador entre el denominador, me da 1. Y como es 1, quiere decir que aquí abajo lleva un 1, pero 144 entre 1 sigue siendo 1 y no es necesario escribir. Y entonces ahora sí, de todo lo que ustedes saben, esto que está aquí, ¿qué nombre recibe? No. No. Díganme su número de lista fuerte. Ok, eso que está ahí recibe el nombre de forma ordinaria. ¿Qué quiere decir forma? Forma quiere decir manera de escribir. Forma quiere decir puedes sustituir. Forma quiere decir puedes obtener valores. Y forma quiere decir cuál es la figura. Eso quiere decir forma. Ordinario quiere decir común. O sea, todos los que saben geometría analítica saben que esa es la forma ordinaria. O sea, es la forma común de escribirla. Y entonces, a ver si se acuerdan, ¿qué quiere decir este 2? Simetría, muy bien. Este 2 quiere decir simetría. ¿Qué número me dijiste? 26, muy bien. Quiere decir simetría. Por lo tanto, esa figura que está ahí va a tener simetría en las abscisas. Y si tiene simetría en las abscisas, quiere decir que la parte de la izquierda va a ser idéntica que la parte de la derecha. Eso quiere decir la simetría.
¿Qué quiere decir este signo? Este signo, ¿qué quiere decir este signo? Se va a ubicar en la parte izquierda. No. Hasta la otra hora la parábola. Ah, ¿qué número de lista me dijiste? 3. Te pongo en la mitad porque las parábolas no abren. ¿Qué me dijiste? 3. Sí. Las parábolas no abren y eso es algo que por ahí como que hay un sentido raro en decir abrir, porque si ustedes ven una parábola que abre, pues estarían viendo que hace esto la parábola, ¿no? Y nunca hace eso. La parábola está así, pero no abre. ¿Sale bien? Ok, ¿qué quiere decir ese signo? Ese signo quiere decir el sentido. Y entonces, si yo les digo, ¿qué es el sentido? No van a decir signo del sentido del gusto, sentido del olfato, no. ¿Qué es el sentido? No. Dirección es completamente diferente a sentido. Son dos cosas diferentes. ¿Qué me dijiste la que estás allá en tu casa? 31, que es donde da la recta, el lado donde da la recta. No, porque no es una recta. Ok, dime. No, tampoco. Ok, les voy a explicar. Este que está aquí es dirección horizontal. ¿Por qué? Porque es la línea sobre la que me muevo. ¿Sale bien? Dirección horizontal tiene un sentido que se llama derecha y tiene otro sentido que se llama izquierda. La dirección es la línea sobre la que me muevo. El sentido es hacia un lado y hacia el otro. Esta que está aquí tiene una dirección que es vertical, pero tiene un sentido hacia arriba y tiene un sentido hacia abajo. Esa es la gran diferencia entre dirección y sentido. Por ejemplo, en el metro, cuando ustedes llegan al metro, ya ven que dice dirección Indios Verdes, dirección Universidad. Pues no, está mal, porque debe de ser dirección línea verde o dirección línea 3 y el sentido debe ser sentido Universidad y sentido Indios Verdes. El detalle es que cuando inauguraron el metro en 1969, dijeron, es que si tú le preguntas este sentido por esta letra, me está diciendo que el sentido que yo quiero es el sentido de abajo. O sea, la parábola está abajo. Ahora bien, ya que supe que es simétrica izquierda y derecha porque el cuadrado está en la X y que el sentido es negativo porque solamente está en la Y, si se dan cuenta que no hay un cuadrado, si hubiera un cuadrado implicaría simetría, pero no hay cuadrado. Entonces, uniendo todos esos conceptos, lo único que me falta es saber a partir de dónde. Y ese a partir de dónde recibe el nombre de vértice. ¿Cuál es el vértice? Digan su número, no levanten la mano. 24 una esquina. No. 26, 0, 0. No. ¿Qué todo esto? ¿De dónde inicia todo lo que acabamos de iniciar? Pues de la operación inversa. La operación que tienen en la abscisa, acuérdense que la abscisa es la X, la operación es una resta. La operación inversa es una suma, por lo tanto la abscisa es 3. Y luego, la ordenada tiene una operación que es menos 144. La operación inversa entonces es 144. Y así calculan el vértice. Es con la operación inversa a la abscisa o la operación inversa a la ordenada, que es el exponente de la simetría, que es el signo, el sentido. Y ya entendiendo todo eso, ahora sí ya podemos hacer la gráfica. Y la gráfica es que aquí va un eje de las ordenadas y aquí va un eje de las abscisas. El eje de las abscisas no se llama X, se llama tiempo. El eje de las ordenadas no se llama Y, se llama S de T. Ustedes acaban de ver que en este punto y en este punto había el 0. Esos puntos los calculamos de por acá. Este que está acá y este que está acá. Y también calculamos estos dos. Y esos dos puntos vamos a agregarlos. Aquí dijimos que es 1. Ay, disculpen. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? ¿Sí era así? ¿Hasta el 6? Sí. Y entonces habíamos dicho que en 3 tenemos la altura máxima. Pero esa altura máxima no sabíamos cuál era. Pero ahora sí sabemos que este que está acá arriba es el vértice. Y ese vértice le ponemos aquí una V
Aquí le ponemos que 144, solamente más específico porque estamos hablando de una función, y por aquí hablamos que tenemos el 80. Y por aquí estaba el otro punto, por aquí estaba el otro punto, y entonces ya podemos hacer la gráfica. Y la gráfica es una parábola que tiene la parte simétrica, a la izquierda, disculpen porque ya se trabó el editor, tiene la parte simétrica a la izquierda y a la derecha, y el sentido es hacia abajo. Fíjense cómo se interpreta el sentido, porque no abre, acuérdense, abrir es esto, ¿no? Entonces, viene de abajo y luego se regresa otra vez abajo. Ese es el sentido. Viene de abajo y se regresa para abajo, teniendo una parte simétrica a la izquierda y otra simétrica a la derecha, porque estas dos con respecto al eje de simetría son idénticas. Y entonces aquí lo importante, dejen borrar todo lo que no sirve. Bórrate. No se quiere borrar. A veces el programa trabaja bien lindo y luego se pone de nena. A ver, vamos a borrar. Borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos esto. Y entonces, ¿está bien la gráfica, sí? Díganme su número de lista, no me digan sí o no. ¿Por qué no 18? Dime 49. Sí, yo por lo que estoy viendo, creo que está correcta porque cumple con todos los resultados. Pues no está correcta. 19. Dime 19. No, porque Ah, ¿no? está abajo. Ah. No, tampoco. Ok. Fíjense cómo esta es una función, Lo que acabo de hacer es una gráfica de geometría analítica. Pero les había dicho hace rato se los había mencionado, pero se les va. Tiene que ser para la altura mayor a 0. ¿Por qué? Porque la pelota no puede estar abajo del piso, no puede traspasar el piso. Conclusión, esta gráfica está mal, porque esto me está diciendo que traspasó el piso y se fue al inframundo. Y eso está mal. Entonces, la gráfica está mal, geometría analítica está bien, pero cálculo diferencial ya no está bien. Ahí viene la dualidad, ¿no? Que hay que entender todo lo que estoy haciendo y no nada más hacerlo por hacerlo. Y entonces la gráfica viene de abajo, pero a partir de 0, llega al vértice y luego se va hacia abajo, pero nada más llega hasta allá. No se va para acá, porque no estamos en analítica, estamos en cálculo diferencial. Y de ahí ya tenemos nuestra palomita y nuestra carita feliz. ¿Sale bien? Condiciones ideales, se sabe que cierta población de bacterias se duplica cada 3 horas. Ok. Eso me lo enseñaron en álgebra, Suponga que primero hay 100 bacterias. Esto es de álgebra, se los explico. En el tiempo hay una población. En el tiempo 0, ¿cuántas bacterias tienen? 0. Ok. Primero hay 100 bacterias. Al principio hay 100 bacterias. ¿Sale bien? Y menciona aquí que se duplica cada 3 horas. Entonces, en ciertas horas, o sea 3, ¿cuántas bacterias va a haber? 19. 49. Dime 19. Se duplica. 49. Es que ya contestaron por acá. Se duplica. Ok, se perdón. duplica. No te No apures. sabía. Está bien 49. Está bien que participes desde allá. Nada más que acá te ganó tu compañero. Acuérdense que díganme su número de lista, porque si levantan la mano, le doy la palabra al que primero escuche. Entonces, si se duplica, quiere decir que es 2 por 100. Maestro, es 200, sí, ya lo sé, pero se duplica. ¿Cuánto tiene que pasar? Otras 3 horas. Y entonces se vuelve a duplicar. O sea que es el doble de lo que tenía antes. Esto es de aritmética y de álgebra, insisto. Luego, tienen que pasar otras 3 horas para que se vuelva a duplicar lo que estaba antes. Y luego, tienen que pasar otras 3 horas. Ay, disculpen. Y luego tienen que pasar otras 3 horas para que se vuelva a duplicar lo que estaba antes.
¿Sale bien? Ok. ¿Alguien me puede decir cuál es una forma más rápida de escribir esto? Expresándolo en exponentes. Pero no me dijiste tu número de lista. Ok. Entonces, sí, es expresarlo en exponentes. Eso quiere decir que aquí es 2 a la 4 por 100. Aquí es 2 a la 3 por 100. Aquí es 2 al cuadrado por 100. Aquí es 2 a la 1 por 100. Y aquí es 2 a la 0 por 100. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, les había dicho que el exponente es el número de veces que se va a escribir la base. Y si ustedes se dan cuenta, la base nunca está escrita. Por eso se puede escribir 2 a la 0. ¿Qué quiere decir el exponente? El número de veces que se escribe la base como factor. No la voy a escribir al 2 y no está escrita. Por eso está bien. Y por lo tanto, nada más de verse, ¿alguien me podría decir qué ocurre en la hora? Ay, disculpen. ¿Qué ocurre en la hora 45? Díganme su número, no levantan la mano. 26, dime. 2 a la 15, bueno, 2 elevado a la 15. Ok, muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, su compañera, debido a lo que observó, acuérdense que a lo que analizó, analizar quiere decir, observa con detenimiento y asócialo a lo que ya viste, a lo que ya sabes. Si ustedes se dan cuenta, este 12 tiene que ver con estos numeritos, y por eso me dio 4. Este 9 tiene que ver con estos numeritos, por eso me dio 3. Este 6 tiene que ver con estos dos numeritos, por eso me dio 2. Este 3 tiene que ver con este numerito, por eso me dio 1. Este 0 tiene que ver con este numerito. Por lo tanto, este 45 tiene que ver con cuántas veces multiplico al 2. Pero como les dije que es cada 3 horas, por eso su compañera lo que hizo fue 45 entre 3 y me dio 15. Eso se llama ver el patrón. ¿Cuál es el patrón? Ver cuáles son las operaciones que se están repitiendo. Y nada más de ver ese patrón, entonces ahora sí ya me pueden decir que la población de bacterias que depende del tiempo T se va a calcular como ¿cómo? ¿T al cuadrado? No. Dígame su número de lista, no levanten la mano, porque si no... Ok, se va a calcular como un 2 elevado al tiempo dividido entre 3 multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque cada 3 horas se está cumpliendo que se duplica. ¿Se duplica cuánto? Lo que tenía al principio. Eso que les acabo de mostrar se los debieron de haber enseñado en álgebra. Si no se los enseñaron en álgebra, se los debieron de haber enseñado en geometría y trigonometría. Si no se los enseñaron en geometría y trigonometría, no se preocupen, están con Freud y Freud se los va a mostrar cómo es que lo deben de hacer. Pero obviamente hay que entender de dónde sale todo esto. ¿Sale bien? Y entonces, por eso les menciono que el nivel que tienen de mate lo tienen muy bajo y no importa. Lo que me interesa es que vayan constantemente estudiando para que podamos llegar al nivel. Lo que les acabo de enseñar simplemente es ver qué operaciones se repiten, ver el patrón y llegar al resultado. Conclusión. ¿Por qué es una función? Dime tú, ¿no? Porque son operaciones aplicadas a una variable. A una sola variable. Si se dan cuenta que todas las operaciones están aplicadas sobre una sola variable. Y aparte, recuerden que debe de haber un solo resultado. Cuando hay problemas, cuando tienen una raíz, porque en una raíz tienen dos resultados. Pero aquí como no hay dos resultados, pues no hay ningún problema y ya simplemente puedo decir que es una función. Dime 26. Ok. Ya tengo la función. Si se dan cuenta que ahora no me dieron la función, pero yo la puedo construir. ¿Cómo? A través de ver las operaciones que se repiten. Y entonces ahora sí, inciso A. ¿Qué hago en el inciso A? 33. Dime 33. Tenemos que sustituir. No. No.
Pues sí, ¿no? Porque ya está la función, ya calculé la función, solamente hay que volverle a escribir. No había que hacer otra cosa. ¿Cómo a veces las preguntas son tan obvias, no? Pero hay que saber escuchar y hay que saber comunicarnos. Comuníquense conmigo. Entonces, ahí. Simplemente dime. ¿Qué pasó? Entonces, la población, que depende del tiempo, se va a calcular como 2 elevado a la t entre 3 por 100. Ya, inciso A ya estuvo. Luego, inciso B. ¿Qué hago en el inciso B? 26. ¿Cuál es el tamaño de la población después de 15 horas? ¿Qué es lo que debo hacer? 4. Sustituir, solamente tengo que sustituir. Díganme ni su número, no me diga, no levanten la mano porque no sé quién se dio cuenta primero. Entonces, lo único que debo de hacer es sustituir, y lo que voy a sustituir pues precisamente es P de 15. Y P de 15 se calcula como 2 elevado a la 15 sobre 3 multiplicado por 100. Y obviamente aquí lo que hay que hacer, pues simplemente debo de dividir. Ya empezó a fallar esto. ¿Por qué fallas? No falles. Dividir. ¿Sí se dieron cuenta que estuve trabajando muy bonito y ya luego empezó de delicada? Dividir, dividir. Y luego aplicar la definición de potencia. Y entonces, si yo divido 15 entre 3 me da 5. 2 a la 5 es multiplicar a la base por sí misma 5 veces. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32. Y 32 por 100, pues ya no hay tanto que pensarle. Y entonces la P de 15 es un 32 con 2 ceros. Pero acuérdense que esa no es la respuesta porque debo de responder de acuerdo a lo que me están preguntando. Entonces, ¿cuánto es el tamaño de la población en las 15 horas? Entonces yo ya puedo escribir, disculpe que haya empezado a fallar. Luego no sé por qué falla. La población de pollos, no son pollos, la población de bacterias. Si es que generalmente con eso de la gripe aviar, como que todo el mundo habla de pollos. La población de bacterias a las 15 horas será de 3.200 individuos. ¿Está bien decir individuos? Ustedes que son químicos, ¿está bien decir individuos como bacterias? ¿Sí? Individuos. Bueno, entonces si un día les digo individuo, también le estoy diciendo bacteria. Ahora hay que dejarlo así. Entonces solamente recordar que este logaritmo es el número de veces que se multiplica la base para obtener la potencia. Y como la base es 10, tienen que multiplicar 2 veces para que les dé el 100. Y por eso aquí me da un 2, por este 3 me da el 6 y ya puedo contestar esto. ¿Vale? Sí.